Queridos hermanos y hermanas, paz y bien. Homilía del segundo lunes de Cuaresma, ciclo A. Sean misericordiosos como su Padre es misericordioso. Del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: sean misericordiosos como su Padre es misericordioso. No juzguen y no serán juzgados. No condenen y no serán condenados. Perdonen y serán perdonados. Den y se les dará. Recibirán una medida buena, bien sacudida, apretada y rebosante en los pliegues de su túnica. Porque con la misma medida con que midan, serán medidos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanas y hermanos, paz y bien. Ayer dábamos inicio a la segunda semana de Cuaresma, siendo testigos también nosotros de la transfiguración del Señor, puesto que lo mismo que a Pedro, Santiago y Juan, también a nosotros el Señor nos invitó a subir al monte del altar del sacrificio redentor, donde fuimos testigos de su transfiguración en la Eucaristía. Hoy continuamos nuestro camino cuaresmal y sale a nuestro encuentro el profeta Daniel con lo que podemos llamar una oración penitencial o bien una oración de expiación. A propósito de la expiación, en la actualidad muchos, por no decir que a la mayoría de los cristianos, se nos ha olvidado este término y desde luego su práctica. La expiación es un acto con que el creyente pone remedio al pecado cometido y a las consecuencias negativas que se derivan de él. La expiación puede surgir de un corazón contrito y humillado. La expiación puede ser por mí mismo o yo puedo expiar los pecados de otro para que aquel otro se vuelva a Dios. El profeta Daniel reconoce su propio pecado y el pecado de su pueblo. La falta de amor, que es la raíz del pecado, generando así la división o enemistad que se ha establecido entre Dios y el pueblo con el mismo pecado. ¿Cuánta necesidad tenemos nosotros hoy de expiar los pecados personales y los de los demás? ¿Cómo? Simple y sencillamente dejándonos guiar por el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, y actuando de acuerdo a la voluntad de Dios. De aquí se desprende la penitencia, que como bien decíamos en labios del profeta, aflora esta actitud por medio de su oración. Daniel reconoce la culpa del pueblo elegido y de sus dirigentes. Tenemos que reconocer la culpa de nuestro pueblo y también la culpa de nuestras autoridades, no solamente civiles, sino también de las eclesiásticas. Cuánto dolor, cuánto sufrimiento tenemos que expiar, cuánta tristeza, cuánta desolación estamos viendo estos días. Los dirigentes en tiempos de Daniel y el pueblo elegido han hecho caso omiso a los profetas que Dios les ha enviado. Por eso reconoce: hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos sido malos, nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus normas. Hemos pecado contra ti, en todo hemos delinquido. Hemos pecado contra ti, que solamente eres amor. Cuán importante es reconocer el propio pecado, queridos hermanos y hermanas, antes que andar buscando, viendo, identificando, alertando a los demás de su pecado. Es necesario reconocer el propio y expiarlo, hacer penitencia por nuestros pecados, actos penitenciales que no sean prácticas vacías, sino que sean actitudes del corazón que el Espíritu Santo nos va llevando a practicar para convertirnos a Dios, para hacer más llevadera nuestra vida.
El sacrificio de expiación y de penitencia tiene que ser ofrecido con humildad, es decir, con la conciencia de que el perdón de los pecados es siempre fruto del amor de Dios y no la recompensa necesaria y debida por el gesto realizado por nosotros. Dios es bueno, Dios nos ama, Dios ha dado en su Hijo la vida por nosotros. ¿Cómo nos va a condenar aquel que nos ha salvado? Entonces, el perdón de nuestros pecados, el perdón de mi propio pecado, solo brota del amor de Dios. Así nos encontramos que por parte de Dios todo es fidelidad. Por eso el profeta Daniel hace una hermosa y confiada confesión de la bondad de Dios. Dios grande, que guardas la alianza y el amor a los que te aman. Al Señor, Dios nuestro, la piedad y el perdón. Dios actúa con misericordia con todos, absolutamente con todos. Así pues, por medio del profeta Daniel, nos hemos encontrado con el amor y la misericordia de Dios, puesto que al reconocernos pecadores y pedir perdón a Dios y sabernos perdonados, ahora Jesús nos invita a saber perdonar a los demás. Sean misericordiosos como su Padre es misericordioso. Que esta precisamente, en nuestro caso, es una actitud que manifiesta la santidad que hay en nuestro corazón, la compasión, la misericordia, el amar a nuestros hermanos. Verdaderamente la actitud del perdón nos muestra como verdaderos hijos del Padre que está en el cielo. Se trata de actitudes muy concretas que poco a poco hemos de ir poniendo en práctica. Sabemos que solamente Dios es misericordioso y que Cristo Jesús nos ha mostrado el verdadero rostro y el corazón del Padre, que es su misericordia. De aquí brota la exigencia del programa concreto y progresivo que todos hemos de vivir. Ser compasivos, es decir, ser capaces de asumir como propio el dolor, el sufrimiento de los demás. A no juzgar, puesto que solo Dios es juez. A no condenar, ya que uno solo puede condenar o salvar. Y a saber perdonar, como Dios nos perdona. Por eso la máxima de ser misericordiosos como nuestro Padre es misericordioso. La misericordia tiene mucho que ver con un movimiento interior visceral que brota de la misma entraña, o mejor dicho, de las entrañas de Dios, que siente como propios los sufrimientos de los demás. Dios se conmueve profundamente ante el dolor, ante el sufrimiento de sus hijos. Dios se conmueve profundamente ante el pecador. Y va y le busca y le ofrece el abrazo, le ofrece su amor, le ofrece su misericordia, le ofrece su perdón. La pregunta sería, ¿de veras tenemos un corazón compasivo? El amor de Dios ha sido tan grande, tan espléndido para mí, que he abrazado ese corazón para que en una fusión mi corazón se vuelva compasivo. ¿De veras tenemos un corazón compasivo? ¿Cuántas ocasiones tenemos al cabo del día para mostrar nuestra compasión, para saber perdonar y olvidar, para no juzgar y mucho menos para condenar, para no guardar rencor, para ser generosos, como Dios lo ha sido con nosotros? Claro, esto es más difícil que un ayuno, que una abstinencia, inclusive que una oración, porque en la compasión nos estamos jugando toda nuestra imagen.
nuestra buena o mala fama, y al final nos estamos manifestando vulnerables, débiles, humildes, como Dios lo es con cada uno de nosotros. Dios es compasivo y misericordioso, se conmueve desde las entrañas por un hijo suyo. ¿Y tú? ¿Cómo te ejercitas en la compasión? Ahí, en tu matrimonio, en tu trabajo, en la sociedad, en la misma iglesia. La humildad de corazón manifiesta la grandeza del ser humano. Y la santidad del corazón manifiesta la presencia de Dios en la propia vida. Sean misericordiosos como el Padre es misericordioso. Que la Santísima Virgen María, nuestra Madre, de mirada compasiva y misericordiosa, nos ayude a vivir como verdaderos hijos de Dios, manifestando entre nosotros, por medio del Espíritu Santo, los sentimientos de su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. La bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Paz y bien.